Esta casa de huéspedes es mi herencia. Emily se paró con los puños en las caderas, luciendo como la princesa consentida que siempre había sido, y su voz resonó en mi césped impecablemente cortado. Antes de morir, papá me prometió esto y no me iré a ninguna parte. Observé a mi hermanastra y a su novio sacar cajas de su camioneta destartalada mientras yo estaba parada en la ventana de mi cocina, con la taza de café congelada a medio camino de mis labios. Estaban irrumpiendo en mi propiedad como si fuera suya. Acababa de regresar de un viaje de negocios de 2 semanas. Olivia Carter es mi nombre. Tengo 34 años y dirijo un negocio rentable de desarrollo inmobiliario en Boston. No era cualquier propiedad la casa de huéspedes que estaban ocupando actualmente. Pertenecía a la herencia de mi abuela, que me había legado como su única nieta. ¿Me oyes, Olivia? Emily me vio en la ventana y gritó, «Mamá dice que debemos poder quedarnos». Papá lo habría aprobado. Aunque me estaba enojando, dejé la taza de café y mantuve la mano quieta. Mi hermanastra no lo sabía, como ninguno de ellos, que había grabado en secreto todos sus intentos de apoderarse de mis cosas durante los últimos 6 meses. Poco después del entierro de papá, las señales habían comenzado a aparecer. Emily había llegado inesperadamente con su novio, pidiendo un recorrido por la casa de huéspedes. Mi madre, siempre tratando de mantener la armonía, me había instado a ser amable con mi hermana. Emily no era mi hermana, en absoluto. Era la hija de la segunda esposa de mi padre, que había estado trabajando durante los últimos 15 años para eliminar cualquier rastro de mi madre de nuestra vida. Vi a Jake, el novio de Emily, forcejear con un televisor grande y casi tirarlo sobre los rosales caros de mi abuela. Ella había pasado décadas cuidando meticulosamente esas rosas, que habían sido su orgullo y alegría, antes de confiarme la tarea. Ahora corrían el riesgo de ser pisoteadas por otros que no tenían por qué estar aquí. Mi teléfono sonó, un mensaje de mi madre, «Cariño, por favor, no causes una escena. Emily está pasando por un momento difícil. Todo lo que necesitan es un lugar donde quedarse mientras se recuperan y se ponen de pie». Habían dicho eso cuando Emily perdió su trabajo en el estudio de yoga hace 6 meses. También lo habían dicho cuando la startup de Jake fracasó hace 4 meses. Y de nuevo cuando los desalojaron de su apartamento hace 2 meses por falta de pago del alquiler. Mientras observaba a Emily guiar a Jake como una reina supervisando a sus súbditos, llamé silenciosamente al número de mi abogada. «Están aquí, Sara, como predijiste». Sara había sido la abogada de mi abuela antes de convertirse en la mía. Conocía todos los detalles de la herencia, incluidas las disposiciones que mi abuela había establecido para protegerla. «¿Tienen algún documento?», preguntó con un tono profesional pero preocupado. «Emily dice que papá se lo prometió antes de morir», respondí viendo cómo aparecían más cajas. «Pero tú y yo sabemos que no era suyo para prometer». «No, no lo era», confirmó Sara. «El testamento de tu abuela fue muy claro, toda la propiedad, incluida la casa de huéspedes, te pertenece únicamente a ti. Específicamente lo excluyó de cualquier reclamo futuro de tu padre o su nueva familia». Recuerdo ese día en la oficina de Sara, poco después del fallecimiento de mi abuela. Me habían sorprendido las disposiciones detalladas que había establecido. Pero mi abuela siempre había sido astuta. Había visto cómo la nueva esposa y la hijastra de mi padre se habían apoderado lentamente de la casa de nuestra familia, eliminando cada recuerdo de mi madre hasta que parecía que nunca hubiera existido. «El tasador de propiedades estará allí mañana por la mañana», continuó Sara, «tal como lo acordamos. No los confrontes esta noche. Deja que piensen que han ganado». Como si fuera una señal, Emily apareció en mi puerta trasera, llamando insistentemente. Terminé la llamada y me volví para mirarla, componiendo mis rasgos con una cuidadosa neutralidad. «Necesitamos las llaves de la casa de huéspedes», anunció, sin molestarse con las cortesías. «Las que encontramos solo funcionan en la puerta principal». Arqueé una ceja. «¿Las que encontraron?». Tuvo la gracia de sonrojarse ligeramente, pero insistió, «Mamá nos las dio. Dijo que eran el juego de repuesto de papá. Pero también necesitamos acceso al garaje. Jake necesita un lugar para instalar su oficina en casa». «¿Oficina en casa?». Eso era gracioso. Jake no había tenido un trabajo real en los 3 años que lo conocía.
Sus aventuras comerciales consistían principalmente en inversiones fallidas en criptomonedas y esquemas de marketing multinivel cuestionables. Emily, dije con cuidado, esa casa de huéspedes no es tuya para reclamarla. Me pertenece a mí legal y oficialmente. Eso no es lo que dijo papá, replicó alzando la voz. Me dijo específicamente justo antes de morir que podía tenerla. Dijo que sería mi herencia, ya que tú obtuviste todo lo demás. Todo lo demás. Lo hacía sonar como si le hubiera robado algo. En realidad, mi abuela me había dejado su herencia porque yo había sido la que la cuidó en sus últimos años. Yo había sido la que administraba sus propiedades, manejaba sus citas médicas y pasaba innumerables horas junto a su cama, mientras Emily y mi madrastra se quejaban de lo inconveniente que era todo. Lo que papá haya dicho o no, respondí con calma, no tenía la autoridad para regalar una propiedad que no era suya. La cara de Emily se oscureció. Siempre has sido tan egoísta, Olivia. Solo porque eres una gran desarrolladora inmobiliaria no significa que necesites todo el espacio. No es justo que tú lo tengas todo mientras yo no tengo nada. Pensé en el fondo fiduciario que mi padre había agotado para pagar el intento fallido de Emily en la universidad, en los telares familiares que mi madrastra había redistribuido para que Emily se sintiera más incluida, en las innumerables veces que me habían dicho que me hiciera a un lado, que dejara que Emily se saliera con la suya porque era sensible. La vida no es justa, Emily, dije finalmente. Pero la ley de propiedad es muy clara. Ahora, si me disculpan, tengo trabajo que hacer. Cerré la puerta ante sus protestas, pero no antes de oírla gritar, mamá tiene razón. Eres igual que tu abuela, fría y despiadada. Sonreí levemente ante eso. Mi abuela había sido todo menos fría. Había sido protectora, estratégica y lo suficientemente sabia como para ver exactamente con qué clase de gente se había casado mi padre. Esa noche observé desde mi oficina en casa cómo Emily y Jaque se instalaban en la casa de huéspedes como si fuera suya. Habían pedido pizza, subido la música y ya estaban reorganizando los muebles que mi abuela había seleccionado cuidadosamente. Mi madre llamó 3 veces, dejando mensajes de voz cada vez más ansiosos sobre la armonía familiar y compartir las bendiciones. Los ignoré a todos, concentrándome en cambio en revisar la documentación que Sara y yo habíamos preparado, escrituras de propiedad, registros de impuestos, facturas de servicios públicos, todo lo que probaba mi propiedad exclusiva. Pero lo que es más importante, teníamos pruebas de los intentos anteriores de Emily y mi madrastra de reclamar la propiedad. Había correos electrónicos de mi madrastra a agentes inmobiliarios preguntando sobre cómo ayudar a su hija a vender la casa de huéspedes que había heredado, mensajes de texto de Emily a amigos presumiendo de sus planes para convertirla en un Airbnb, incluso un tosco intento de falsificar mi firma en algunos documentos, afortunadamente detectado por mi banco antes de que se pudiera hacer daño. Alrededor de la medianoche, la música finalmente se apagó. Observé a Jaque salir a trompicones hacia su camioneta, probablemente para recuperar más cajas, cuando hizo algo que me hirvió la sangre. Dejó caer su caja de pizza justo encima de los rosales de mi abuela. Agarré mi teléfono y comencé a grabar, añadiéndolo a mi creciente archivo de pruebas. El mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. El tasador de propiedades llegó puntualmente a las 9 de la mañana siguiente. El señor Thompson era un hombre de aspecto serio de unos 60 años, que llevaba un maletín lleno de documentos oficiales. Me reuní con él en la casa principal, repasando cuidadosamente la documentación que Sara había preparado. Señorita Carter, comenzó con un tono profesional, entiendo que está informando sobre una ocupación no autorizada de su propiedad. Antes de que pudiera responder, Emily salió corriendo de la casa de huéspedes, todavía en pijama, con Jaque siguiéndola con aspecto confundido. ¿Qué está pasando?, exigió. ¿Quién es este? El señor Thompson es de la oficina del tasador del condado, expliqué con calma. Está aquí para documentar la ocupación y el uso actual de la propiedad. La cara de Emily palideció y luego se enrojeció. ¿Llamaste a las autoridades por tu propia hermana? Hermanastra, corregí suavemente. Y sí, estoy documentando una ocupación ilegal de mi propiedad. No es ilegal, gritó. Papá me la dio. Mamá, díselo. Me volví para ver a mi madre cruzar el césped apresuradamente, todavía en bata. Olivia, por favor, comenzó, ¿no podemos hablar de esto en familia?
El señor Thompson se aclaró la garganta. Señora, tengo aquí los registros oficiales de la propiedad que muestran a la señorita Olivia Carter como la única propietaria tanto de la casa principal como de la casa de huéspedes, heredadas de Margaret Carter en 2021. ¿Tiene alguna documentación que muestre una transferencia legal de propiedad? Emily miró a su madre desesperadamente. Mamá, los papeles que firmó papá, muéstraselos. Mi madre se retorció las manos. Bueno, tu padre tenía la intención de hacerlo oficial, pero con su enfermedad nunca firmó nada. La interrumpí. Porque no podía. Esta propiedad no era suya para regalarla. El señor Thompson asintió, tomando notas. ¿Y cuándo comenzaron los ocupantes actuales a residir en la casa de huéspedes? Irrumpieron ayer mientras yo estaba fuera por negocios, declaré claramente, usando llaves de repuesto que obtuvieron sin mi permiso. No irrumpimos, protestó Emily. Mamá nos dio las llaves. Llaves que no tenía derecho a distribuir, señalé. Esta es mi propiedad, Emily. Yo pago los impuestos, el seguro, los costos de mantenimiento. No puedes simplemente mudarte porque quieres. Pero gimió Emily, comenzando a llorar. Era una escena familiar, Emily llorando, mi madre corriendo a consolarla, todos esperando que yo cediera y arreglara la situación. No esta vez. El señor Thompson terminó su evaluación, documentando la ocupación no autorizada y los daños a la propiedad, incluyendo los rosales pisoteados. Mientras se preparaba para irse, se volvió hacia Emily y Jake. Debo informarles que continuar ocupando esta propiedad sin el consentimiento del propietario podría resultar en consecuencias legales. Emily me miró con odio. Eres igual que ella, ¿lo sabes? La abuela siempre te quiso más, siempre te dio todo. Y ahora eres tan fría y cruel como ella. Pensé en mi abuela, y luego en su fuerza, su previsión, su capacidad para ver a las personas por lo que realmente eran. Había sabido que este día podría llegar, se había preparado para ello, se había asegurado de que yo estuviera protegida. Tienes razón en una cosa, Emily, dije en voz baja. Soy como mi abuela. Y es exactamente por eso que no puedes quedarte aquí. Los días siguientes fueron una tormenta de manipulación emocional que habría hecho que un escritor de telenovela se sintiera orgulloso. Emily y Jake se negaron a irse, alegando derechos de inquilino a pesar de no haber firmado nunca un contrato de arrendamiento. Mi madre llamaba cada hora, alternando entre lágrimas y viajes de culpa. Incluso mi madrastra se involucró presentándose en mi oficina sin previo aviso para discutir la situación. Estás siendo irrazonable, Olivia, dijo Linda, mi madrastra, mientras se sentaba frente a mi escritorio sin ser invitada. Llevaba el collar de perlas que una vez había pertenecido a mi madre, algo que había encontrado en el ático hacía años. Emily es familia. Tu padre estaría devastado al verte tratándola así. Continué revisando los contratos en mi computadora portátil, sin molestarme en mirarla. Papá perdió cualquier opinión sobre esta propiedad en el momento en que se casó contigo, Linda. La abuela se aseguró de eso. Esa vieja bruja rencorosa, escupió Linda, su compostura cuidadosamente mantenida se resquebrajó. Nunca nos aceptó como familia, siempre trató a Emily como una extraña. Y ahora estás haciendo lo mismo. Eso me hizo mirarla. La abuela trató a Emily exactamente como se merecía, como alguien que repetidamente intentó aprovecharse de la generosidad de nuestra familia. ¿Te suena familiar? La cara de Linda se sonrojó. Ambas sabíamos a qué me refería, las joyas prestadas que nunca fueron devueltas, las reliquias familiares que desaparecieron misteriosamente solo para aparecer en el apartamento de Emily, el fondo fiduciario que papá había agotado para la educación de Emily, 3 intentos fallidos en la universidad que terminaron en fiestas y clases abandonadas. Tu padre quería, comenzó Linda, pero la interrumpí. Papá quería muchas cosas, Linda. Quería vender las antigüedades de la abuela para financiar la formación de profesora de yoga de Emily. Quería rehipotecar la propiedad para pagar los esquemas de criptomonedas de su novio. Gracias a Dios que no tenía la autoridad para hacer nada de eso. Saqué una carpeta gruesa y la coloqué sobre mi escritorio. ¿Te gustaría ver la documentación de cada intento que tú y Emily han hecho para reclamar la propiedad de mi propiedad? Las firmas falsificadas, las llamadas a los agentes inmobiliarios, las publicaciones en redes sociales sobre sus planes para revender la casa de huéspedes.
La cara de Linda palideció. ¿Nos has estado espiando? No, he estado protegiendo lo que es mío. Hay una diferencia. Justo entonces mi asistente llamó a la puerta. Señorita Carter, la policía está aquí por la orden de restricción. Los ojos de Linda se agrandaron. ¿Una orden de restricción contra tu propia hermana? Hermanastra, corregí de nuevo poniéndome de pie. Y sí, allanamiento de morada, daños a la propiedad, acoso, todo suma. Ahora, si me disculpan, tengo asuntos reales que atender. Mientras Linda salía furiosa, pude oírla ya al teléfono con mi madre, sin duda cambiando la historia para convertirme en la villana. Ya no me importaba. Años de ceder, de mantener la paz, de dejar que se aprovecharan, se habían acabado. Los agentes de policía fueron profesionales y eficientes, revisando el informe del tasador de propiedades y la documentación de la ocupación ilegal de Emily y Jake. En cuestión de horas habían entregado la orden de restricción, dando a Emily y Jake 24 horas para desalojar las instalaciones. Esa noche llegué a casa y encontré a Emily sentada en los escalones de mi entrada, con lágrimas corriendo por su rostro. Era una vista familiar. Había perfeccionado el arte de llorar a voluntad hacía años. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, sollozó. Somos hermanas. Pasé junto a ella para abrir la puerta. No somos hermanas, Emily. Somos dos personas cuyos padres se casaron. Y estás allanando mi propiedad. ¿A dónde se supone que debemos ir?, exigió, siguiéndome adentro a pesar de mi obvio rechazo. Jake y yo no podemos pagar un alquiler decente en Boston. Eso suena como un problema personal, respondí, dejando mi maletín. Tal vez si hubieras pasado menos tiempo planeando robar mi propiedad y más tiempo trabajando de verdad, no estarías en esta situación. Jadeó ofendida. Yo no estaba robando. Papá lo prometió. Papá prometió muchas cosas que no eran suyas para prometer, la interrumpí. Como le prometió a mamá que la amaría para siempre justo antes de dejarla por Linda. Eso cayó a Emily. Ambas conocíamos la historia, aunque ella había escuchado una versión muy diferente. En su mundo mi madre había sido fría y centrada en su carrera, lo que llevó a mi padre a los brazos de Linda. En realidad, mamá había estado manteniendo a nuestra familia mientras papá se encontraba a sí mismo, hasta que se encontró en la cama con la instructora de yoga de mi madre. Tienen hasta mañana por la tarde para irse, dije con firmeza. Después de eso, cualquier cosa que quede atrás se considerará propiedad abandonada. Y serán arrestados si intentan regresar. Las lágrimas de Emily se secaron instantáneamente, reemplazadas por una mueca familiar. Crees que eres mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Viviendo en tu gran casa, dirigiendo tu elegante empresa. Pero estás sola, Olivia. Sin esposo, sin hijos, sin familia real. Solo propiedad y dinero. ¿Es eso lo que la abuela habría querido para ti? Pensé en mi abuela, y luego en nuestras cenas de domingo juntas, en las lecciones de negocios que me enseñó, en la forma en que apoyó mis sueños cuando todos los demás me dijeron que me estableciera y encontrara un esposo. En realidad, dije en voz baja, esto es exactamente lo que la abuela quería para mí. Quería que fuera lo suficientemente fuerte como para defenderme por mí misma, lo suficientemente exitosa como para ser independiente y lo suficientemente sabia como para ver a las personas por lo que realmente son. Así que gracias, Emily. Tú y Linda me enseñaron esas lecciones mejor que nadie. Al día siguiente trabajé desde casa para supervisar su partida. Un oficial de policía estaba presente mientras Emily y Jake cargaban sus pertenencias en su camioneta, con mi madre merodeando ansiosamente cerca. Por favor, Olivia, suplicó por última vez, piensa en lo que le estás haciendo a esta familia. Observé a Jake tirar descuidadamente otra caja en la camioneta, probablemente rompiendo lo que había dentro. Estoy pensando en la familia, mamá, dije. Estoy pensando en la abuela y en lo duro que trabajó para construir este legado. Estoy pensando en mi verdadera familia, la que tú y papá dejaron atrás cuando decidieron reemplazarnos con modelos nuevos y brillantes. Mi madre se estremeció. Eso no es justo. La vida no es justa, respondí, haciendo eco de mis palabras a Emily. Pero la ley de propiedad es muy clara. Y también las órdenes de restricción. Cuando finalmente se fueron con Emily asomándose por la ventana para gritar obscenidades, sentí que me quitaba un peso de encima.
La propiedad estaba tranquila de nuevo, pacífica, como cuando la abuela estaba viva. Bajé para inspeccionar la casa de huéspedes, evaluando los daños. Cajas de pizza vacías cubrían el suelo, los muebles habían sido empujados descuidadamente a un lado y ya había manchas en la alfombra. Pero no era nada que no se pudiera arreglar. Afuera, me arrodillé junto a los rosales de mi abuela. Estaban pisoteados, pero no destruidos. Con cuidado y atención, volverían a florecer, más fuertes que antes. Como yo. Las consecuencias del desalojo de Emily se extendieron por la familia como una piedra arrojada a un estanque tranquilo. Parientes de los que no había tenido noticias en años de repente tenían opiniones sobre cómo había destruido a la familia. Mi teléfono zumbaba constantemente con mensajes de primos lejanos y viejos amigos de la familia, todos ansiosos por decirme lo decepcionados que estaban con mi comportamiento. Pero yo tenía mi propia red de apoyo, personas que conocían la historia real. Sara, mi abogada, se había convertido en algo más que una asesora legal. Era una amiga que entendía exactamente por lo que había estado pasando. Tu abuela estaría orgullosa, me dijo mientras tomábamos un café una mañana, aproximadamente una semana después del desalojo. Siempre decía que tenías acero en la columna vertebral, incluso si aún no lo sabías. Sonreí pensando en las rosas que había pasado el fin de semana cuidando cuidadosamente para que volvieran a la salud. Ojalá pudiera ver esto. Siempre me dijo que llegaría un día en que tendría que elegir entre mantener la paz y mantener mi dignidad. Y elegí la dignidad. Sara asintió con aprobación. Aunque por lo que escucho, Emily y Linda no se lo están tomando bien. Eso era quedarse corto. Mi madrastra había lanzado una campaña en redes sociales a gran escala contra mí, publicando historias conmovedoras sobre la traición familiar y la crueldad fraternal. Emily se había unido compartiendo fotos de sí misma sentada tristemente en su habitación de motel, lamentándose de cómo su despiadada hermanastra las había dejado sin hogar. Lo que no compartieron, por supuesto, fueron los listados de bienes raíces que mostraban muchos apartamentos asequibles en su rango de precios, o las ofertas de trabajo que Emily había rechazado porque estaban por debajo de ella, o el dinero que Jake había perdido en su último esquema de criptomonedas. Mi madre, atrapada entre su familia actual y su única hija, trató desesperadamente de negociar la paz. Se presentó en mi oficina de nuevo, agarrando un sobre de Manila. Por favor, solo mira esto, suplicó extendiendo fotografías sobre mi escritorio. Eran viejas fotos familiares, cuidadosamente seleccionadas, que mostraban a Emily y a mí juntas en varios eventos. ¿Ves? Solían ser tan cercanas. Cogí una foto tomada en la graduación de la escuela secundaria de Emily. En ella, le estaba ayudando a ajustar su gorro mientras ella sonreía a la cámara. Lo que la foto no mostraba era cómo había tomado prestados los pendientes de perlas antiguos de mi abuela para la ocasión, solo para perderlos en la fiesta posterior. Nunca fuimos cercanas, mamá, dije suavemente empujando las fotos hacia ella. Solo querías que lo fuéramos tanto que ignoraste todo lo que sugería lo contrario. Eso no es cierto, protestó. ¿Recuerdas cuando la ayudaste a mudarse a su primer apartamento? ¿O cuando le prestaste dinero para su certificación de yoga? ¿Te refieres al apartamento que destrozó, dejándome a mí para pagar los daños porque firmé conjuntamente el contrato de arrendamiento? ¿O la certificación que nunca completó a pesar de tomar el dinero? Mi madre se desinfló ligeramente. Solo está luchando por encontrar su camino, como lo hizo tu padre a su edad. Papá luchó porque eligió hacerlo, mamá. Tuvo oportunidades, apoyo, una familia que lo amaba. Lo tiró todo por la borda porque quería una vida más fácil con una mujer más joven que le acariciaba el ego. Y ahora Emily está siguiendo sus pasos, esperando que todos los demás limpien sus líos. Las lágrimas brotaron de los ojos de mi madre. Suenas igual que tu abuela. Gracias, dije sinceramente. Ese es el mayor cumplido que podrías darme. Cuando mi madre se fue, pensé en los últimos días de mi abuela. Había estado lúcida hasta el final, asegurándose de que cada detalle de su herencia estuviera debidamente arreglado. Intentarán quitártelo, me advirtió, no solo la propiedad, sino tu sentido de ti misma. No los dejes. Un mes después del desalojo recibí una visita inesperada de Jake. Parecía diferente, humilde casi. La arrogancia había desaparecido de su andar mientras se acercaba a mi puerta principal. ¿Podemos hablar?,
preguntó moviéndose incómodamente. ¿A solas? Consideré rechazarlo, pero algo en su comportamiento me despertó la curiosidad. 5 minutos, dije saliendo al porche en lugar de invitarlo a entrar. Emily y Linda comenzó, y luego hizo una pausa. Han estado mintiendo sobre muchas cosas. Esperé sin decir nada. Toda la historia de la herencia. Emily se la inventó. Tu padre nunca le prometió nada. Ella solo vio la casa de huéspedes como una oportunidad. Linda la animó, dijo que era justo ya que tú tenías tanto. ¿Y me estás diciendo esto ahora por qué? Se pasó una mano por el pelo con aspecto avergonzado. Porque he terminado con todo. Las mentiras, los esquemas, el drama constante. Emily ya está hablando de su próximo plan, algo sobre reclamar derechos de ocupante ilegal o posesión adversa. Ella y Linda se están reuniendo con un abogado poco fiable que dice que podrían tener un caso. Sonreí levemente. Déjame adivinar. Quieren argumentar que la vieja llave de repuesto de papá y las visitas ocasionales constituyen algún tipo de propiedad implícita. Jake pareció sorprendido. ¿Cómo lo supiste? Porque les he llevado 3 pasos de ventaja todo este tiempo, Jake. Cada afirmación que puedan hacer, cada vacío legal que puedan intentar explotar, todo ha sido anticipado y bloqueado. Mi abuela no solo me dejó una propiedad, me dejó las herramientas para protegerla. Asintió lentamente. Sí, estoy empezando a verlo. De todos modos, yo solo pensé que deberías saberlo. Y tal vez podrías recomendarme en tu empresa. En realidad tengo un título en negocios, lo creas o no, antes de quedar atrapado en el mundo de Emily. Lo consideré por un momento. Envía tu currículum a Recursos Humanos. No puedo prometer nada, pero si te tomas en serio el cambio de rumbo, podrías saber de un puesto de nivel inicial. Después de que se fue, me senté en la vieja mecedora de mi abuela en el porche, mirando la puesta de sol. Las rosas comenzaban a mostrar un nuevo crecimiento, pequeños capullos que prometían futuras floraciones. Como ellas, yo había sido podada con fuerza, pero estaba volviendo a crecer más fuerte. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Acabo de enterarme de que Linda y Emily se reunieron con Anderson y Wright para emprender acciones legales. ¿Quieres que lo detenga ahora o que desperdicien su dinero primero? Sonreí pensando en la previsión de mi abuela. Anderson y Wright era un bufete de abogados con el que a menudo trabajábamos. Señalarían cualquier caso potencial en mi contra de inmediato. Deja que lo intenten, respondí. A veces la gente necesita aprender lecciones por las malas. Como si fuera una señal, mi madre llamó. ¿Has visto la última publicación de Emily?, preguntó con voz preocupada. Está hablando de emprender acciones legales, reclamando años de manipulación emocional y herencia prometida. Déjala, dije con calma. Algunas personas solo aprenden cuando tocan fondo. Emily y Linda han estado flotando en el apoyo de otras personas durante demasiado tiempo. Tal vez es hora de que aprendan a nadar por sí solas. Hubo una larga pausa. «¿Realmente has cambiado?», dijo mi madre finalmente. No, mamá. Simplemente dejé de fingir ser alguien que no soy. La abuela siempre me vio con claridad, nos vio a todos con claridad. Sabía que este día llegaría y se aseguró de que estuviera lista para ello. Mientras el sol se ponía sobre la propiedad de mi abuela, mi propiedad, sentí una profunda sensación de paz. El drama no había terminado. Emily y Linda, sin duda, harían más intentos para reclamar lo que no era suyo. Pero yo estaba lista para ellas, anclada por la sabiduría de mi abuela y mi propia fuerza creciente. A veces, me di cuenta, el mayor regalo que podemos darnos es el coraje de estar solos en lugar de comprometer lo que somos. Mi abuela me había enseñado eso, no con palabras, sino con el ejemplo. Y ahora, finalmente, estaba viviendo esa lección. 5 años después. Han pasado 5 años desde el día en que desalojé a Emily de mi casa de huéspedes. La propiedad se ha transformado, al igual que yo. Las rosas que mi abuela amaba ahora florecen más abundantemente que nunca, su fragancia llena el jardín donde a menudo me siento y reflexiono sobre cuánto ha cambiado. Los intentos legales de Emily y Linda fracasaron estrepitosamente. Su abogado, una vez que se dio cuenta de contra quién se enfrentaba, se retiró del caso,
dejándolas con fuertes honorarios legales y sin ningún fundamento para mantenerse. La experiencia resultó ser un punto de inflexión, aunque no de la forma en que esperaban. Emily, enfrentada a deudas crecientes y sin nadie que la rescatara, finalmente tuvo que madurar. Aceptó el único trabajo que pudo encontrar, como recepcionista en un pequeño estudio de yoga. No era la glamurosa carrera docente que había imaginado, pero era un trabajo honesto. Lo último que supe es que había sido ascendida a gerente del estudio, ganándose su puesto con esfuerzo real en lugar de derecho. Jake, fiel a su palabra, envió su currículum a Recursos Humanos. Comenzó en el departamento de ingreso de datos de nuestra empresa, trabajando lentamente hasta llegar a un puesto de analista junior. Él y Emily rompieron, pero la separación fue amistosa. Ambos se dieron cuenta de que habían permitido las peores tendencias del otro. La campaña de redes sociales de Linda fracasó cuando la gente comenzó a cuestionar su propio papel en el drama familiar. Viejos amigos se presentaron con historias de artículos prestados que nunca fueron devueltos, promesas rotas y confianza traicionada. Finalmente se mudó a Florida, donde aparentemente ha encontrado una nueva familia a la que aferrarse. El viaje de mi madre fue quizás el más sorprendente. Después de ver cómo se deshacían los planes de Linda y Emily, comenzó la terapia, finalmente confrontando los patrones de comportamiento permisivo que había desarrollado desde que mi padre se fue. El año pasado me visitó en la casa, mirándola con nuevos ojos. Tu abuela tenía razón en todo, ¿no?, dijo, tocando una de las rosas suavemente. Sobre papá, sobre Linda, sobre Emily, sobre ti. Veía a la gente con claridad. Sin ilusiones, sin pensamientos ilusorios, solo la verdad, respondí. Mamá asintió con lágrimas en los ojos. Quería tanto crear una familia mixta perfecta que ignoré todas las señales de alerta. Dejé que se aprovecharan de ti porque era más fácil que admitir que había cometido errores. La casa de huéspedes ha encontrado un nuevo propósito ahora. La he convertido en un hogar de transición para mujeres jóvenes que dejan situaciones familiares difíciles. Sara me ayudó a crear una fundación en nombre de mi abuela, que proporciona no solo vivienda, sino también orientación profesional y educación financiera. Emily se enteró de la fundación a través de conocidos mutuos. Me envió un correo electrónico, la primera comunicación directa que tuvimos en años. Finalmente entiendo lo que la abuela Margaret vio en ti. No era fría ni cruel, era fuerte. Y te hizo fuerte a ti también. Siento no haber podido verlo antes. Estoy tratando de ser mejor ahora, de ganarme las cosas en lugar de tomarlas. Gracias por no ceder cuando intenté robar lo que era tuyo. Me enseñaste una lección más dura que nadie. No respondí, pero agregué su nombre a la lista de correo de la fundación. A veces el mejor cierre no proviene de la confrontación o la reconciliación, sino del reconocimiento silencioso del crecimiento. Las rosas florecen 3 veces al año ahora, cada ciclo más fuerte que el anterior. He aprendido su ritmo, al igual que he aprendido el ritmo de mantenerme firme en mi propia verdad. Las lecciones de mi abuela siguen vivas, no solo en documentos legales y escrituras de propiedad, sino en la fuerza que me ayudó a encontrar en mí misma. La semana pasada me senté en su vieja mecedora, viendo la puesta de sol pintar el jardín en tonos dorados. Una joven del programa de la casa de huéspedes se unió a mí, sosteniendo una taza de té. ¿Cómo lo supiste?, preguntó en voz baja. ¿Cómo supiste cuando era el momento de enfrentarte a tu familia? Pensar en ese día de hace 5 años, cuando finalmente dije basta, me hizo sonreír. Aprendí de mi abuela que la familia es más que solo vivir juntos o tener el mismo ADN. El respeto, la honestidad y el fomento del desarrollo mutuo son clave. Establecer límites a veces puede ser lo más amoroso que podemos hacer, incluso si al hacerlo los demás piensan que somos fríos o crueles. Asintió mientras la comprensión aparecía en sus ojos. Observando las rosas bailar en la brisa del atardecer, nos sentamos en una acogedora quietud. En momentos como este sentía la presencia de mi abuela cerca, su sabiduría resonando en el jardín que había apreciado. Cuando algunas personas miran mi vida, pueden ver lo que Emily me acusó inicialmente, una mujer exitosa pero solitaria, más casada con su profesión que consigo misma. Sin embargo, yo veo algo diferente. Veo una historia de sabiduría transmitida a través de generaciones de mujeres fuertes, así como fuerza e independencia. Mañana, pasado mañana y el día después, las rosas volverán a florecer.
Y yo estaré aquí cuidándolas, al igual que cuido los límites que mantienen mi vida tranquila y significativa. Podría llamarse frío. Yo lo llamo claridad. La capacidad de discernir la verdad, el coraje de apegarse a ella y la perspicacia para guiar a otros hacia ella son, en última instancia, los mayores regalos que me dio mi abuela.